Hola, vengo a presentar la ponencia, la comunicación titulada Del periodismo para la paz al periodismo preventivo, transformación de la comunicación en escenarios de transición en el posconflicto en Colombia. Este trabajo se ha hecho en conjunto entre la profesora Consuelo Winter de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano en Colombia y por Javier Bernabé Fraguas, que soy yo mismo, y que comienzo esta presentación. La profesora Winter hará la segunda parte de la misma. Desde la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno, encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos, la sociedad colombiana ha emprendido con mucha dificultad un proceso de reconstrucción del tejido social, del perdón, que todavía evidentemente falta mucho camino para conseguirlo, y de la reconciliación en un contexto polarizado claramente por discursos de odio en muchos casos. Los medios de comunicación no generalistas han asumido mayoritariamente un papel determinante en Colombia frente a la información relacionada con el proceso de reinserción y el retorno a la vida civil de los excombatientes. Este tipo de medios, que hemos llamado de comunicación no generalistas, ha presentado unas realidades alejadas de las que mostraban los medios masivos y en muchos casos mucho más precisas y mejor construidas, mejor hechas, con un saldo social que en algunas regiones del país ha aportado elementos muy interesantes para la reconstrucción de las comunidades afectadas por la violencia, transformando en el día a día su práctica periodística. En esta ponencia vamos a analizar las coberturas mediáticas de diversos medios de comunicación colombianos no generalistas, que abordará mi compañera Consuelo Winter, localizadas en el periodo posterior al Acuerdo de Paz, ubicado entre 2016 y 2020, por lo tanto. Las metodologías utilizadas han sido la descriptiva y la analítica, utilizando también fuentes lógicamente secundarias a través del manejo de documentación y primarias, incluyendo entrevistas de primera mano a personas expertas en las temáticas que abordamos. El marco teórico fundamentalmente ha sido tratado desde dos teorías de la comunicación importantes, sobre todo a la hora de conjugar comunicación y conflictos. Fundamentalmente se ha aplicado el periodismo para la paz y el periodismo preventivo, como, insisto, teorías que han funcionado a la hora de aplicarse en otros conflictos armados y en otras crisis que no han llegado a ser conflicto armado. La información sobre conflictos, en este caso el conflicto armado colombiano, se puede hacer aplicando dinámicas diferentes a las convencionales y a las que emplean la mayoría de los medios de comunicación generalistas. Parte de esas dinámicas aportan a la sociedad que vive el conflicto y desde la sociedad que vive el conflicto elementos claves para su desarrollo y para su reconstrucción pacífica. Lo que proponen estas dos teorías que acabo de comentar es precisamente eso. La primera teoría, mucho más antigua, mucho más afianzada, es la propuesta por, entre otros, el profesor Johan Galtung, profesor noruego, director, entre otras entidades, de la Universidad Online Transcend, a través de la que ha tratado y abordado muchísimos análisis de conflictos a través de este marco comunicativo periodístico. La segunda, el periodismo preventivo, es el resultado de muchos años de trabajo que he realizado como autor de esta ponencia, que he realizado tras numerosos estudios de campo, de investigaciones, de trabajos con colegas periodistas en zonas que han sido asoladas por crisis y por conflictos. Esta propuesta quedó materializada por primera vez en un congreso que organizamos junto a Radio Nederland en San José de Costa Rica en 2004 y después en una primera publicación científica en 2007. Se pretende con el periodismo preventivo dar visibilidad a los actores que, sufriendo una crisis o un conflicto, proponen alguna solución desde dentro de esa crisis o conflicto, con la intención de dar elementos informativos para prevenir que otra crisis o conflicto posterior con características similares tuviera lugar en el futuro. Esta teoría se ha aplicado en diversos espacios, conflictivos también, y podríamos hablar del caso de Chihuahua en México y de Ciudad Juárez
en México también. Lo que estamos intentando aportar a través de esta ponencia es ese paso, ese camino que recorren algunos medios de comunicación colombianos haciendo un periodismo excepcional, bajo nuestro punto de vista, desde este periodismo para la paz hasta el periodismo preventivo. Muchísimas gracias y les dejo con mi compañera Consuelo Winter. Gracias, profesor Javier. Yo voy a continuar entonces con las dimensiones que tuvimos como marco de referencia para el desarrollo de nuestro análisis. Ellas derivan del periodismo de paz. Este comprendido como el modelo responsable de cobertura de conflictos que pretende aportar en la construcción y sostenimiento de la paz, transformando las actitudes de productores y de consumidores de medios de comunicación. La primera dimensión que seleccionamos fue la de carácter comunitario. Ella establece el entorno general donde se promovió la iniciativa de creación del medio de comunicación alternativo, el contexto del territorio en el marco del conflicto armado en el que desarrolla sus actividades informativas o, en el mejor de los casos, si es posible, identificar los acontecimientos puntuales que motivaron la creación del mismo. Continuamos con la dimensión ideológica, la cual nos permite identificar la intencionalidad comunicativa del medio frente a la información que transmite a la comunidad. Con este fin, se buscaba caracterizar las líneas editoriales y estas las entendimos como esos espacios o lugares comunes donde el medio de comunicación y obviamente los periodistas que están a ellos asociados, construir la realidad social. Son aquellas coordenadas espaciotemporales y que también son ideológicas profesionales, donde se intenta dar sentido a los mecanismos de jerarquización y de tematización que tiene el medio específico. Continuamos con una dimensión de carácter ético, donde básicamente buscábamos hacer la descripción del tipo de coberturas, centrando la atención en aquellas que visibilizaban las iniciativas de las comunidades para la gestión de los conflictos territoriales, basados en la no violencia y el pacifismo. La dimensión temática, que sería la cuarta, pretendía delimitar la selección de los temas desarrollados por los medios, los cuales deben ser orientados a la reflexión sobre el conflicto y la construcción de diálogos frente a las problemáticas específicas que ellos presentaban. Finalmente, la dimensión de géneros periodísticos. Allí lo que buscamos fue identificar el tipo de productos periodísticos publicados por los medios dentro de los géneros informativo e interpretativo. Acá tomamos una decisión clave de excluir los que simplemente estaban ligados al género de opinión, dado su carácter subjetivo y de actualidad, que no permite en la mayoría de los casos dar cuenta de procesos investigativos de mayor profundidad. Para este ejercicio se escogieron 6 medios de comunicación alternativos: Baudó, Agencia Pública, Rutas del Conflicto, Sí Paz, La Verdad de Colombia, Trochando Sin Fronteras, Pacifista y Verdad Abierta. De aquí podemos sacar unas conclusiones generales. Primero, que en la dimensión comunitaria estos medios son de carácter nacional, sin embargo hay 2 que especialmente están asentados en territorios específicos donde están realizando y permanentemente realizan ejercicios de periodismo de profundidad. Tenemos entonces que Baudó Agencia Pública trabaja en los departamentos de Antioquia, Chocó, la región de La Mojana, que se da entre Sucre, Bolívar y Córdoba, y también en la región de los Montes de María, que comprende Sucre y Bolívar. Por otra parte, Trochando Sin Fronteras se encuentra en la región centro-oriente de Colombia. Ambos espacios han sido fuertemente golpeados por el conflicto armado y también en el reescalamiento que tenemos con otro tipo de actores que están llegando a los territorios en la actualidad. La dimensión ideológica es muy importante, todos se consideran independientes, con características especiales, pero cada uno de ellos aboga por la independencia, bien sea de organizaciones, de bancos, de gremios, y se consideran dados a la comunidad. Es interesante ver que aparece un nuevo concepto o una nueva denominación que es de nativo digital. Tanto Rutas del Conflicto como Verdad Abierta se consideran medios nativos digitales. En la dimensión ética encontramos que transversalmente todos nos están hablando de la transparencia, de la capacidad investigativa, también tenemos de la alfabetización y de la inclusión en el marco digital, y también se consideran como insumo para ejercicios de reclamación de las víctimas del conflicto. Ellos lo que buscan es hacer una crítica informada y divergente, pero es muy importante que uno de estos medios tiene una distinción. Trochando Sin Fronteras también se considera militante de los derechos humanos. En cuanto a la dimensión temática, es muy variada, van desde el medio ambiente hasta la construcción de paz, como la memoria, como la justicia, como el trabajo comunitario. Cada uno de ellos tiene una especificidad, pero son las líneas generales.
Lo que sí es muy llamativo es el tema de los medios hacia dónde orientan su trabajo, las temáticas y cómo lo presentan, que hablaríamos de los géneros. Todos, absolutamente todos, echan mano del género informativo en sus diferentes formatos, pero sobre todo se destaca que ellos abogan por el uso del periodismo a profundidad, el periodismo de datos y sobre todo la reportería larga. Esto nos deja unas conclusiones importantes, que para ellos llevar la chiva o la noticia de novedad no es importante. Por ejemplo, Baudó, agencia pública, tiene un ejercicio impresionante sobre el tema de la minería del mercurio. Por ejemplo, Baudó, agencia de medios, tiene un ejercicio increíble acerca del tema de la minería del oro en Colombia, sobre todo con el tema del mercurio y de las consecuencias que ha tenido en el entorno. Por ejemplo, Verdad Abierta se ha dedicado en algunos de sus especiales a hablar sobre el tema de las mujeres tras el telón de la guerra. Podemos concluir que estos medios de comunicación están altamente orientados a la comunidad, como estos espacios para llevar la información, pero también para visibilizar lo que está sucediendo en el territorio y poder transformar de buena cuenta ese imaginario que normalmente tenemos en las ciudades sobre el conflicto, llevando a la realidad, a las personas y a lo que sucede en el territorio para todo el país. Agradecemos su atención a esta videoponencia. Esperamos que las conclusiones les permitan abrir también nuevas dimensiones de investigación y que estos resultados les parezcan tan interesantes como a nosotros. Muchas gracias.